últimos meses, las calles de Filadelfia han dado rostro a la muerte vestida de fentanilo que, arrebatando una vida cada 5 minutos en Estados Unidos, ha convertido esa sustancia similar a la heroína, pero 50 veces más tóxica y al igual que esta, Made in México, en la primera causa de muerte en personas jóvenes. Lo de Filadelfia es un círculo del infierno cuya entrada es por aquí, por San Diego y por el vecino condado de Imperial, ambos junto a Tijuana y Mexicali, por donde cruza el 60% de la droga sintética, convirtiendo esta zona en el epicentro de la pandemia, según el gobierno estadounidense. Va a llegar ese problema a México, si no está ahí ahora. Nosotros lo que estamos mirando aquí en la frontera de San Diego, hay un riesgo y un peligro muy grande. Lo que estamos mirando, las muertes de fentanilo son muy altas, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Para los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, principales productores e introductores de fentanilo, los aseguramientos recurrentes de millones de pastillas no parecen mellar su industria. Para hallar fentanilo es tan sencillo. Puedes llamar a estudiantes en la escuela, en el parque, en la calle. Aquí se encuentra muy fácil. Según la DEA, la mayor parte de las pastillas que simulan ser medicamentos controlados contienen dosis letales de fentanilo, que además se utiliza para adulterar metanfetaminas y cocaína, también en concentraciones fatales. 80 centavos, $1 a cada píldora, pero ya cuando llega a la calle, $10 por una pastilla de fentanilo, más o menos. Es increíble estas cifras, son increíbles estas cifras. Tenemos en este primer panel al doctor Eugenio Rote, prominente psiquiatra, profesor de Psiquiatría y Salud Pública en FIU, y al doctor Eduardo Gamarra, profesor de FIU, y un investigador desde el punto de vista estadístico y sociológico de este desastre, que es la drogadicción, las drogas y el narcotráfico en los Estados Unidos. Doctor Eugenio Rote, nos explicaba que el fentanilo, se está mezclando con un anestésico de caballo. Efectivamente, antes que nada, gracias por la invitación, Oscar. El fentanilo es un opiáceo artificial que se creó para que fuera más fuerte que los medicamentos que quitaban el dolor. El medicamento para el dolor más tradicional es la morfina, luego los derivados de la morfina, el Percocet y el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, por lo tanto mucho más adictivo. Fue una medicina que se creó para el dolor muy intenso, para el dolor extremo. De enfermos de cáncer enfermos de cáncer, enfermos terminales, que ya no importa que se vuelvan adictos a la sustancia porque están en un dolor tan terrible y se están muriendo, que es como la última esperanza de quitar el dolor para que las personas en esa situación tengan una muerte más digna. El problema es que ahora están fabricando fentanilo ilegalmente en laboratorios clandestinos y para que rinda más lo mezclan con diferentes sustancias y una de ellas es la silacina, que es un anestésico de caballo con unos efectos secundarios peligrosísimos. Ahora bien, ¿se muere por paro cardiorrespiratorio? Todos los opiáceos, cuando se logra un nivel de anestesia tan profunda, paran la respiración y las personas mueren por un paro respiratorio. Vimos un caso terrible, que lo dimos en la radio en la mañana de hoy, de un niño de 1 año. El padre estaba manejando fentanilo, no se sabe, si no dice claramente la información, están presos los dos, el padre y la madre, de si estaba vendiendo o estaba utilizando el fentanil. La cuestión es que el niño parece que lo absorbió, se absorbe por la piel y por la vía respiratoria. Si viene en polvo, se puede inyectar, se puede aspirar por la nariz o se puede también absorber por las mucosas.
se están repartiendo dulces de diferentes colores a niños para inducirlo a la droga. Eso es un abuso de poder, porque meterle droga a un niño que no tiene ningún control sobre esa situación es uno de los abusos de poder más crasos que puede tener una sociedad. Doctor Eduardo Gamarra, desde el punto de vista estadístico son cifras alarmantes, pero ¿cómo lo compara usted con aquella epidemia de drogas que hubo en los 60, cuando la guerra de Vietnam, cuando el movimiento hippie, cuando el movimiento de los derechos civiles, que se repartía gratuitamente drogas en los barrios de más bajos ingresos, ¿no? ¿Cómo lo compara usted aquella ola que decían que se acababa el país con esto de ahora? La crisis actual es, no le puedo decir en términos si es 3 veces más o 10 veces más, pero esta es la peor crisis que hemos vivido en el país. Y además hay una característica bastante diferente. La que sucedió en los años 70, cuando el presidente Nixon declaró la primera guerra contra las drogas, se trataba básicamente de heroína asiática que llegaba al país en ese momento, cuando el país empezaba a cambiar de la marihuana a la heroína y a la cocaína, y era fundamentalmente comunidades minoritarias. Hoy el impacto es mucho más global y hay una gran proporción de población blanca que está pasando por esta crisis. Y ahí de alguna manera creo que uno tiene que entender que lo que está sucediendo, el impacto, es un impacto tan, es como que han creado economías de escala. El doctor mencionaba, por ejemplo, la relación que hay entre el fentanilo y la mezcla con otras drogas. Bueno, por ejemplo, hoy Colombia produce más cocaína y más coca, que es obviamente la hoja que se produce, que durante el punto más alto de la guerra contra las drogas en los años 90. De la época de Pablo Escobar. Exacto. Y del Hoy Cali. el impacto de la cocaína en Estados Unidos ha vuelto a ser enorme y en gran medida por esta mezcla con el fentanilo. Y como mencionaba también Eugenio, esa mezcla de fentanilo con cocaína es letal. Ahora bien, me llama la atención el bajo precio de la píldora. Digo, la reventa es $10 por una píldora, pero estamos hablando de ese oficial de la policía en San Diego, de que es entre 80 centavos y $1. O sea, ¿cuál es el negocio de una droga tan barata para producirla en esa forma? Bueno, precisamente al tener una droga tan barata hay que vender mucha cantidad. Entonces le da mucho más alcance. Esto me acuerda al principio de los años 80, cuando vino la cocaína crack de las Bahamas. En las Bahamas alguien se inventó que mezclando la cocaína, que era una droga muy cara, era una droga de gente rica, de élite, de la gente élite, mezclándola con baking soda. ¿Cómo se dice baking soda en español? Bicarbonato. Bicarbonato. Se mezclaba con bicarbonato y se rendía como 25 o 30 veces más la cantidad. Entonces eso bajó el precio tremendamente y hubo una epidemia de adicción a la cocaína crack aquí en Miami. Y uno veía pacientes en el Jackson Memorial, donde yo estaba en esa época, que perdían su casa, su familia, su negocio, arruinaban su vida en 6 meses porque se quedaban completamente adictos a esa sustancia. El tema de las enfermedades mentales se potencializa con estas drogas. O sea, el que no muere de esta droga queda loco. Bueno, hay muchas drogas que empeoran las enfermedades mentales, inclusive algo que hoy día se considera como que no es una droga, que es la marihuana. En el caso de la enfermedad bipolar, del trastorno bipolar, lo que antes se llamaba maníaco-depresión, está requete probado que la marihuana empeora y dispara las enfermedades bipolares. Doctor Gamarra, el tema de la educación en esto, se está hablando de oferta y demanda, el discurso de siempre, ¿no? De que si no hubiera consumo, no hubiera producción, y estamos, ¿qué fue primero? ¿Por dónde entra el agua al coco, no? Pero en el caso de los Estados Unidos, ¿en qué forma se puede combatir esto desde el hogar y desde las escuelas?
Mira, Oscar, ese ha sido un tema de debate de política pública durante los últimos 30 años. Y yo creo que la respuesta fácil que muchos la dan es, bueno, legalicemos todo. Y en gran medida ha habido una gran tendencia hacia la legalización de la marihuana, el consumo médico, etcétera. Pero yo creo que esa es una respuesta muy fácil, que tiene muy poca evidencia en la literatura y en los estudios que se han hecho. Particularmente cuando uno habla de drogas tan serias como el fentanilo, como la cocaína, por ejemplo. Entonces, en mi opinión al menos, yo creo que en gran medida pasa por la educación, pasa por lo que podemos hacer con niños pequeños y adolescentes, que es cuando verdaderamente, o sea, el impacto más grave que estamos viendo hoy es un impacto sobre una población adolescente y adultos jóvenes, que son los que están, usted vio ahí en Filadelfia, es gente muy joven, aunque esto trasciende, ¿no?, a otras generaciones, pero el impacto en este momento demográfico es entre los 18 y los 24 años. Una línea final, doctor Rote, ¿cómo se puede combatir esto? Muy complicado, es un problema multifactorial, pero quería puntualizar algo que es lo que se llama periodos críticos del desarrollo. En el desarrollo del niño, el periodo crítico más peligroso para el uso de drogas es de los 12 a los 16 años. Cuando los jóvenes usan droga entre los 12 a los 16 años hay un potencial altísimo de adicción y de daño cerebral. Bueno. Seguiremos participando en esto. La invitación pública a ustedes dos como parte del panel que estamos organizando en el Miami-Dade College para que estén con nosotros, o en FIU, todavía no se ha determinado el lugar, para hacer este foro que necesita tanto esta comunidad. Muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado. Al volver, continuamos analizando la plaga del fentanil en nuestra comunidad. Ahora los dejamos con información actualizada sobre la falla técnica que desató hoy el caos en el transporte aéreo de los Estados Unidos. Todos los aviones paralizados. Este miércoles, miles de vuelos de Estados Unidos experimentaron retrasos por un fallo en el sistema de notificación de emisiones aéreas, NOTAM en inglés. A primera hora de la mañana, la Administración Federal de Aviación estadounidense ordenó suspender todas las salidas de vuelos domésticos por una avería en este sistema informático. Antes de las 9 horas local, la misma administración levantaba la prohibición y ordenaba la reanudación gradual del tráfico aéreo. En cambio, los retrasos de los vuelos de interior y desde y hacia el exterior de Estados Unidos no han hecho más que acumularse, siendo hasta la hora casi 7.000 viajes prorrogados. NOTAM es un mecanismo nacional que envía advertencias y avisos sobre los peligros a todos los pilotos de vuelos comerciales. Un sistema diferente a la herramienta de control de tráfico aéreo, que se asegura de las correctas distancias entre aviones y del flujo de transporte. El sistema NOTAM informa con inmediatez, por ejemplo, del cierre de pistas de un aeropuerto, del fallo de luces, de las restricciones en el espacio aéreo o las interrupciones en la señal de navegación. Dice la Administración de Aviación de Estados Unidos que este sistema contiene información que no se conoce con la suficiente antelación a un vuelo y poder entregarse de antemano a la tripulación. Los pilotos consultan este sistema antes de despegar por si su vuelo pudiese verse afectado de algún modo, siendo así una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de a bordo. ¿Se siente tener